ya se está grabando. Creo. Ya. Empezamos, chicos, con farmacodinamia, ¿no? La asesoría de farmacología farmacodinámica. Vamos, el índice, lo que vamos a ver hoy, no tenemos que tener en claro los puntos que vamos a ver hoy. Primero, introducción a la farmacodinamia, que es, vamos a hablar de los receptores, ¿no? Que es fundamental en la parte de la farmacodinamia. Gráfico de la dosis-efecto, hay que comprender este gráfico muy bien. Diferencia entre la potencia y la eficacia, ¿no? Estas dos palabritas tienen que tenerlo muy en cuenta. Y otras dos palabritas, agonista y antagonista, ¿no? Eso también sí o sí le van a venir en sus clases, en el seminario, el laboratorio, todo eso. Y vamos a clasificar a los receptores en 5 tipos. Vamos a explicar, ¿no? Cómo funcionan estos receptores. Vamos a hablar sobre las dosis de administración de los fármacos y qué nos ocasiona a nosotros, según la dosis. Y al final vamos a aclarar un poco sobre las vías de señalización que ocurre dentro del tejido muscular. ¿Ya, chicos? Ya. Empezamos. A ver, punterito, ya. La farmacodinámica, introducción. La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción. O sea, es todo eso, ¿no? La parte bioquímica, la parte celular, fisiológica, qué hace el fármaco a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo actúa el fármaco hacia nuestro cuerpo, su mecanismo de acción, así tal cual lo dice esta definición, que lo dice el libro. Ya, el primer paso que ocurre, ¿no? El mecanismo de acción de la farmacología es en esta membrana, específicamente en estas proteínas que están en la membrana plasmática de todas las células. En la membrana plasmática, que ustedes lo conocen ya por biología, es una bicapa lipídica, ¿no? Que está incrustadas o tenemos proteínas periféricas acá. Y los fármacos van a actuar en estas proteínas que están en la membrana de forma periférica o incrustadas, ¿no? Integrales, proteínas integrales de la membrana, ¿ok? Es el primer paso del mecanismo de acción de la farmacología, ¿no? Que actúa el fármaco uniéndose a estas proteínas. Los fármacos tienen que hacer efecto a estos receptores que están hechos de proteínas, ¿no? O sea, a esto ya le vamos a llamar receptores que están hechos de proteínas de la membrana plasmática. Pero hay algunos fármacos o hormonas que pasan directamente a esta membrana lipídica justamente por la conformación de estos químicos, que es lipofílicas, ¿no? Las hormonas tiroideas, esteroideas, son hormonas que se disuelven en la grasa, que son lipofílicas, y es por eso que no necesitan unirse a estas proteínas que están en la membrana plasmática, sino directamente se pasa a la citoplasma y se une a receptores de citoplasma y hacen otra forma de mecanismo de acción que es más directa, ¿no? Que se une en los genes y cambian la expresión genética de la célula, ¿ok? Son dos tipos, ¿no? Los fármacos que directamente actúan en estas proteínas de la membrana plasmática y otras que pasan la membrana plasmática y actúan dentro del núcleo, ¿ok? Ya. Y a estos fármacos que directamente entran al núcleo y se unen con los receptores que están dentro del núcleo, se convierten en factores de transcripción y hacen su mecanismo de acción como tal, ¿no? Como factor de transcripción. ¿Ok? Otro punto de acción farmacológica, los fármacos se pueden unir a enzimas que están en la membrana citoplasmática, a canales iónicos y a transportadores, ¿no? Obviamente activándolos y haciendo que funcionen estos canales o estos transportadores y así cambiando la función de la célula. ¿Ok? Vamos a tener en claro un poco la estructura que tiene un receptor. Ahora ya ha avanzado un montón los estudios y se sabe ya molecularmente cómo está conformado un receptor. Acá vamos a usar como ejemplo al receptor de la acetilcolina que se llama receptor nicotínico. Este receptor sí lo van a ver un montón en todo el ciclo, ¿no? Este nombre, así que se lo aprenden mucho, ahorita mismo si es posible. Es el receptor de la acetilcolina. Se llama receptor nicotínico, ¿no? Se encuentran básicamente en el sistema muscular, en el sistema nervioso, ¿no? En la parte de la placa neuromotora, ¿ok?
Acá vemos cómo está conformado, ¿no? El receptor es una proteína que está incrustada en la membrana citoplasmática, en la membrana de la célula, y está hecho de 4 tipos de subunidades: alfa, gamma, beta, delta. Y el sitio de unión es en esta parte, solo en el alfa. O sea, cuando la acetilcolina se une al sitio de unión que está en la subunidad alfa, este canal se abre. Funciona como un canal iónico y el canal se abre. Cuando no está unido, está cerrado el canal, y cuando se une, se abre. ¿Y qué hace? Deja pasar el sodio del extracelular al intracelular. ¿Ok? Funciona como un canal iónico, el receptor nicotínico. Este es un receptor nicotínico y tiene como una función de canal iónico. ¿Ok? Y como les dije, ¿no? Se encuentran mucho estos receptores en la placa neuromotora. Acá tenemos el nervio presináptico que libera la acetilcolina. El receptor está acá, ¿no? En el músculo, en la membrana del músculo, en la célula del músculo. Y cuando la acetilcolina es liberada, se une a ese receptor nicotínico. ¿Qué hace? Se abre el canal de sodio. El sodio pasa, aumenta el sodio intracelular. ¿Y qué ocurre cuando aumenta el sodio intracelular? Se despolariza la célula, ¿sí o no? Aumenta la carga eléctrica dentro de la célula, se despolariza y ocurre el potencial de acción, y es por eso que funcionan los músculos. Primero empieza la contracción muscular. Aquí apréndanse, ¿no? Cómo es la estructura de un receptor. Traten de siempre imaginarse cómo es y cómo funciona. Ya. Seguimos hablando de los receptores. Cada fármaco tiene un receptor especial, así como la cerradura y la llave. La llave tiene su forma específica y necesita una cerradura exacta como para encajar y hacer su función, que es abrir la puerta. El fármaco y su receptor tienen la misma relación con la llave y la cerradura. ¿Ok? Vamos a tener un ejemplo de las catecolaminas. Acá tenemos la glándula suprarrenal, donde nos secreta en la parte medular las catecolaminas, ejemplo, la adrenalina. Esta adrenalina tiene muchos tipos de receptores que quiero que también se vayan aprendiendo estos nombres. Receptor adrenérgicos, así tal cual, ¿no? De la adrenalina, adrenérgicos. Tenemos el receptor adrenérgico tipo alfa 1, alfa 2. Ay, no avanza. Ya. Alfa 1, alfa 2 y los receptores beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Todos se llaman receptores adrenérgicos y después le dicen el tipo, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Bueno, acá algo fácil, ¿no? Para que se vayan aprendiendo la función de cada receptor. Aunque sea el mismo fármaco o la misma sustancia, ¿no? En este caso, que es la adrenalina, dependiendo de en qué receptor se une, hace diferente acción, aunque sea del mismo órgano. Por ejemplo, este receptor adrenérgico alfa 1 se encuentra en los vasos sanguíneos, más específicamente en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. Traten de aprenderse y anotar estos puntos, ¿no? El receptor alfa 1, vaso sanguíneo. Al igual que el beta 2, también se encuentra en el vaso sanguíneo. Si es que la adrenalina se une al alfa 1, ¿qué ocurre en el vaso? Hace vasoconstricción, o sea, los músculos se contraen y disminuye el diámetro del vaso sanguíneo, ¿ok? En cambio, si la adrenalina se une al beta 2, hace otra acción que hace vasodilatación, hace todo lo contrario, dilata el músculo, ¿ok? Por eso, dependiendo de en qué receptor se una, cambia mucho la función de que hace la adrenalina hacia nuestro organismo, ¿ok? Estas dos es muy importante, alfa 1 y beta 2, y siempre les va a venir en las clases, ¿no? O le van a hablar en las clases, en las lecturas. Por ejemplo, el útero, que no se habla mucho también, pero por ejemplo, ¿no? Si se une la adrenalina en el receptor alfa 1 que está en el útero, se contrae, y por lo contrario, el beta 2, si se une al beta 2, se inhibe la contracción del útero, ¿no? Y así. Otro más importante dentro de estos 5 receptores es el receptor adrenérgico beta 1. Este beta 1 es abundante en el corazón, es el principal receptor que está en el corazón. ¿Y qué ocasiona? Cronotropismo positivo e inotropismo positivo, ¿ok? Estas dos palabritas sí o sí quiero que se aprendan ya de una vez desde esta clase para que se vayan ambientando con la farmacología más, ¿no? Cronotropismo
significa frecuencia cardíaca, la cantidad de la frecuencia del bombeo del corazón. ¿Ok? Inotropismo significa fuerza de contracción de los músculos cardíacos. O sea, son dos cosas diferentes. Y esos términos sí o sí quiero que se aprendan. Cronotropismo es frecuencia del bombeo y inotropismo es la fuerza de contracción. ¿Ok? Y cuando digo yo cronotropismo positivo e inotropismo positivo, significa que cuando la adrenalina se une al receptor beta 1 que está en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca del bombeo por minuto y aumenta la fuerza de contracción de cada célula, ¿no? ¿Ok? Apréndanse estos dos palabritas que sí o sí la van a ver en toda su farmacología. Ya. Aparte, también este beta 1 hace otra función en el riñón, que es una función simpática, aumenta la liberación de la renina. ¿Se acuerdan qué hace la renina? ¿Alguien puede participar tal vez? ¿Qué hace la renina? ¿Qué es la renina? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo así que aumenta la función simpática? Fisiología. ¿Alguien, chicos? Voy a leerlos en el chat si quieren, si no quieren participar por audio. ¿Nadie? Chicos, la renina, ¿qué es la renina? Hola, Tania. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Sobre tu pregunta, ¿Ya? la renina es una proteína y una enzima que está secretada por los riñones y Ya. participa en lo que nosotros conocemos como la renina-angiotensina aldosterona, el sistema de la renina-angiotensina aldosterona. ¿Ya? Y media el volumen del fluido extracelular y la vasoconstricción. Muy bien, gracias, Claudia. Excelente tu respuesta. Para los que no se acordaban que la renina es una hormona que es secretada por el riñón, por las células juxtaglomerulares. Esta renina, obviamente, como a ver, vamos a anotarte, Claudia. Para la DEGA, no sé si Alessandra les habló sobre la participación, las DEGAs y eso, la clase pasada. No tengo que anotar. Ya, en el WhatsApp de Alessandra. Claudia. Ya. Muy bien. Participa, ¿no? La renina participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que hace es aumentar la cantidad de agua, de sangre que pasa por nuestro cuerpo. ¿Y qué hace eso? Aumenta la presión arterial. Por eso es que tiene una actividad simpática, ¿ok? Ya. Cuando la adrenalina actúa en estos receptores beta 1, hace la liberación de la renina. Y cuando hay aumento de la renina, obviamente que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la cantidad de sangre en nuestro cuerpo y ¿qué hace? Aumenta la presión arterial, ¿ok? Ya, la cosa es que esta beta 1, beta 2 y este receptor alfa 1 sí tienen que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta desde hoy, desde este momento. Aparte también tenemos estos receptores, ¿no? Alfa 2, beta 3, que no es muy mencionada en las clases, ¿no? Como el beta 3, por ejemplo, se encuentran los adipocitos, tenganlo en mente, así chiquitito. Estas alfa 2, sí, un poquito importante más que la beta 3 porque se encuentra en las neuronas presinápticas, ¿no? Por ejemplo, en las neuronas presinápticas, por ejemplo, ¿no? Acá, en el espacio sináptico, acá se encuentra el receptor alfa 2 y lo que hace es regular la cantidad de fármaco que sale o la cantidad de sustancia o fármaco que sale de la neurona. ¿Ok? La neurona, por ejemplo, la acetilcolina sale un montón acá. Empieza a salir, digamos que se une a la alfa 2 y la alfa 2 hace que ya no salga más acetilcolina, o sea, hace una regulación negativa de los fármacos o de la sustancia, ¿no? En este caso de la adrenalina o de las catecolaminas. ¿Okay? Eso hace la alfa 2. Se encuentra generalmente en la neurona presináptica y regula la liberación de las catecolaminas de los nervios, ¿ok? Ya, siguiente punto. Gráfico, dosis, efecto. Les dije, ¿no? Tengan muy en cuenta este gráfico, apréndanselo, cómo funciona, qué forma tiene. Es el gráfico que nos muestra la respuesta que hacen los fármacos. Háganse una idea, imagínense que estamos en el laboratorio y empezamos a experimentar con los fármacos, ¿no? A ver qué respuesta nos puede dar. Y hacemos este gráfico para medir esa respuesta, ¿ok?
en el eje horizontal, en la eje X, tenemos a la potencia, ¿no? A la dosis, al dosis de fármaco, o sea que vamos agregando 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, por ejemplo, ¿no? Vamos agregando la dosis. Y en el eje Y vamos a tener la respuesta que vamos a medir. No se puede medir de varias formas, por ejemplo, agregándole al intestino de un ratón, por ejemplo, ¿no? En los laboratorios se agrega al intestino de un ratón un fármaco, y ve qué tanto se contrae este intestino, ¿no? Y tú mides la cantidad de contracción y así vas haciendo tu grafiquito. Este gráfico va a tener de una forma de S, un poco forzado, ¿no? Decir eso, pero tengan ese concepto, ¿no? Que va a tener una forma de una S. No va a ser una pendiente y así se va a poder medir, ¿no? La respuesta de un fármaco, ¿ok? Con un gráfico de dosis-efecto. Dosis en la eje X y el efecto en la eje Y, ¿no? Y este fármaco, en algún momento, cuando le vamos a añadir la dosis, va a llegar a su eficacia máxima, ¿no? Que en este caso es 100%, y ya de acá va a ser prácticamente horizontal el gráfico, ya no va a ir aumentando, ¿ok? Cuando llega a su eficacia máxima, el gráfico va a ir horizontal prácticamente, ya no aumenta. Ya, hay que tener en claro este gráfico dosis-efecto para explicar los siguientes puntos sobre la potencia y la eficacia. ¿Ok? Tengan en cuenta mucho estas dos palabras, al igual que el agonismo y antagonismo, que vamos a hablarlo en el siguiente diapositiva. Ya. Fármacos con el mismo receptor. Vamos a decir, por ejemplo, que hemos hecho un experimento con 3 tipos de fármacos. Ya, acá tenemos un fármaco acetilcolina, acetiltiocolina. Y en el otro gráfico vamos a tener acetilcolina y butilcolina. Vamos a comparar el efecto que hace en un mismo receptor estos 3 fármacos. Y vamos a diferenciar estos dos conceptos, que es la potencia y la eficacia. En este caso vamos a medir la potencia del fármaco X y el fármaco Y, que es la acetilcolina y la acetiltiocolina. Ambos se unen a un mismo receptor. ¿Ok? Ambos se unen a un receptor nicotínico, ¿no? Habíamos dicho que la acetilcolina se une a un receptor nicotínico. Ya. En este caso, vamos añadiendo el fármaco, ¿no? 1 gramo, 2 gramos, 6 gramos, 5 gramos. Y acá vamos a tener el efecto, ¿no? Se mide con porcentajes, 20, 40, 60, 80, 100%. Acá lo que vamos a medir en cuántos gramos se necesita el fármaco para llegar al efecto máximo, ¿no? ¿Qué cantidad de concentración de fármaco se necesita para llegar a la concentración máxima? En el caso del fármaco X, por ejemplo, solo se necesita 5 gramos. En cambio, el fármaco Y, para llegar a su potencia máxima, a su efecto máximo, se necesita 10 gramos. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Dependiendo de cada fármaco, difiere la concentración que se necesita para llegar al efecto máximo, que es 100% acá. O sea, ¿qué podemos decir acá? Que la acetilcolina, o sea, el fármaco X, tiene mayor potencia a llegar al efecto máximo a comparación del fármaco Y. Porque el fármaco Y se necesita 10 gramos, en cambio el fármaco X solo se necesita 5 gramos. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Dependiendo de cada fármaco, difiere la concentración que se necesita para que hagan un efecto, ¿ok? A eso le llamamos potencia, la diferencia de potencia que tiene cada fármaco. A eso se le puede expresar como afinidad. Afinidad hacia el receptor de fármaco. O sea, en este caso, el fármaco acetilcolina tiene mucho más afinidad hacia el receptor nicotínico que la acetiltiocolina. Y es por eso que hay más afinidad y eso nos expresa que tiene más potencia la acetilcolina que el acetiltiocolina. ¿Ok? Otra cosa, viendo el gráfico, memorícenselo, que la potencia, cuando hay dos fármacos con diferente potencia, cuando el fármaco es más potente, está más a la izquierda, y cuando el fármaco es menos potente, está más a la derecha, ¿ok? Cuando la potencia va disminuyendo, cada vez más se desplace hacia la derecha, ¿ok? Apréndanse eso. Otro concepto, eficacia. La diferencia entre la eficacia. Vamos a comparar otra vez dos fármacos que se unen a un mismo receptor. En este caso, la acetilcolina y la butilcolina.
¿Ok? En este caso, vamos a ir agregando 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos, ya. En un mismo gramo. Acá llegó a su eficacia máxima ambos. Y vemos que a su efecto máximo ambos, pero vemos que en el caso de la acetilcolina llega al 100% con 10 gramos. Y en el caso de la butilcolina solo llega al 40%. No va más. Esto ya llegó a su efecto máximo y ya no va más arriba. A esto le llamamos que el fármaco Y es un agonista parcial del fármaco X, ¿ok? Agonistas. Agonistas son fármacos, no, y en este caso el fármaco X es el agonista total. Agonistas son cualquier sustancia, fármaco, hormona sintética, cualquier cosa, que se une al receptor y hace un efecto, ¿ok? Un efecto a la célula. Ese es un agonista. Por lo contrario, ¿no? Ya se nota por el nombre. Antagonista es cualquier cosa, cualquier sustancia, molécula, químico, fármaco, que se une al receptor y no hace ningún efecto, ¿ok? No da efecto. El agonista da efecto y el antagonista no da efecto, aunque se una, ¿ok? Ya. Ahora, la eficacia, ¿no? La eficacia del fármaco X es mucho mayor que el fármaco Y. Cuando comparamos la eficacia de los fármacos, el gráfico va a diferenciar verticalmente. ¿Ok? Eso es más fácil que la potencia, que la potencia es afinidad hacia el receptor y la eficacia es qué tan fuerte es el fármaco, ¿no? Uniéndose al receptor. ¿Ok? ¿Qué tan efecto nos da el fármaco uniéndose a un mismo receptor? Con la misma cantidad. 10 gramos, el acetilcolina nos da un 100% de efecto, en cambio, la butilcolina solo nos da el 40%. A esto le llamamos agonista parcial, ¿ok? Que no nos da un efecto del 100, sino solo la mitad o menos. Ese es un agonista parcial. Ya ténganlo muy claro estos conceptos. Uno es la potencia y otro es la eficacia. Ya, la eficacia del fármaco, otra vez lo repito porque es muy importante, la eficacia del fármaco es qué tan efecto nos da el fármaco después de unirse al receptor. En cambio, la potencia es qué tan potente es el fármaco como para unirse al receptor. ¿Se entiende? O sea, qué tan fuerte es el fármaco para unirse al receptor. O sea, es la afinidad hacia el receptor. En cambio, la eficacia ya una vez unido al receptor, qué tan efecto nos puede dar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la potencia y la eficacia. Dudas, preguntas, porque eso sí se tiene que tenerlo bien claro. No aprendérselo de memoria, sino comprenderlo, ¿no? Para que se le haga más fácil responder a las preguntas de sus exámenes. Y entender mejor farmacología. Preguntas, respuestas, ¿se entendieron? Como dijo Alessandra, creo que hicieron que reaccionen en la clase pasada. Reaccionen, corazones, algo. ¿Entendieron, chicos? Levanten la mano si entendieron. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Bueno, voy a tomar como que se ha entendido. ¿Ya? Seguimos. Fármacos antagonistas competitivos. Empezamos con los fármacos antagonistas. Como les dije hace un ratito, ¿no? Los agonistas son los que se unen al receptor y hacen un efecto intrínseco, o sea, bueno, un efecto a la célula. Los antagonistas se unen al receptor porque tienen afinidad, ¿no? O sea, sí se pueden unir, tienen la capacidad de unirse al receptor, pero no tienen ninguna actividad. O sea, simplemente se unen y estorban al agonista. Ya, y acá tenemos dos tipos de antagonistas, que vamos a verlo en esta clase que yo les voy a dar. Antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos, o sea, la clasificación más fácil. Los antagonistas competitivos, como el nombre lo dice, compiten por el sitio de acción del receptor, ¿no? Acá está el agonista que se quiere unir, pero como el antagonista competitivo está unido, ya no se puede unir, estorba. El antagonista competitivo estorba a que se una el agonista. Uy. No, el agonista y el antagonista compiten por el mismo lugar de unión al receptor. Este antagonismo es reversible si es que aumentamos la dosis del agonista, ¿ok? O sea, primero le agregamos 1 gramo de agonista y de antagonista al mismo receptor. ¿Qué pasa? Que compiten y no se va a ver mucho efecto del agonista. En cambio, cuando se va a ir aumentando el agonista,
5 gramos de agonista y 1 gramo de antagonista, el agonista va a tener más chance de unirse al receptor, al sitio de unión. Así que este efecto del agonista poco a poco se va a ir aumentando si es que se agrega más cantidad de agonista que el antagonista. ¿Ok? Un ejemplo de la agonista es la noradrenalina. Es una agonista total, ¿no? Que nos da un efecto de 100%. Y la fentolamina, que es el antagonista de la noradrenalina. No se aprendan mucho los nombres, ténganlo en cuenta nomás. Lo importante es que tengan bien el concepto del competitivo, ¿no? De la antagonista competitivo. Ya. Los antagonistas competitivos aumentan la concentración efectiva 50 sin modificar la respuesta máxima. Observamos que la curva se va hacia la derecha. Miren, este gráfico es muy importante que lo comprendan también y decir, ya, este es un efecto de un antagonista competitivo. Así. Acá está cuando el agonista está solo, la noradrenalina está actuando solo, ¿no? En el cuerpo. En cambio, cuando le agregamos un antagonista competitivo, 1 gramo, esto se va a desplazar hacia la derecha sin cambiar el efecto máximo. Sin cambiar el efecto máximo. O sea, es 100%. En algún momento va a llegar al 100%, solo que se tarda en llegar. ¿Ok? En este caso, llegaba solo con, digamos, 5 gramos de agonista al efecto máximo. En cambio, ahora como tiene un interruptor, o sea, tiene a alguien que le interrumpe, que haga su efecto, se va a tardar y va a necesitar 20 gramos para hacer un efecto máximo, el agonista, que es la noradrenalina, ¿ok? Por culpa del antagonista competitivo. Y si le agregamos más antagonista, obviamente que va a tardarse más en llegar a su efecto máximo. Va a tardar 30 gramos. Necesita 30 gramos ahorita el fármaco para que llegue a su efecto máximo. ¿Ok? Acuérdense de esto. El antagonista competitivo aumenta la concentración efectiva 50, que es este numerito, sin cambiar el efecto máximo. ¿Ok? Va a ir aumentando, se va a ir desplazando hacia la derecha. ¿Ya? Esos son los gráficos cuando le añadimos antagonistas competitivos al agonista. ¿Ya? Acuérdense de este gráfico. Desplaza hacia la derecha. Ahora los fármacos antagonistas no competitivos, como el nombre lo dice, no compiten por el sitio de unión. O sea, el agonista se une a su sitio de unión normal y el antagonista no competitivo se une a otro lado. ¿No? Un ejemplo de la antagonista no competitivo de la noradrenalina es la fenoxibenzamina. Un ejemplo. En este caso, el antagonista no competitivo hace una unión covalente con el receptor, disminuye la disponibilidad para la adrenalina y es un antagonismo irreversible, ¿no? A diferencia de este, que era reversible, ¿no? Si es que aumentamos la cantidad del agonista, esto puede llegar a su efecto máximo. En cambio, cuando hay un antagonista no competitivo, este fármaco ya no va a llegar a su efecto máximo. ¿Ok? El efecto máximo era 100 sin el antagonista, pero con el antagonista, como es irreversible este efecto, ya no va a llegar a su efecto máximo, ya no va a tener el mismo poder el fármaco que antes, ¿ok? ¿Qué hace? Disminuye su eficacia. En este caso, ¿qué hacía? Disminuye su potencia del fármaco, ¿no? El chance que tiene el fármaco de unirse a su sitio de unión. En cambio, acá ya disminuye su eficacia, o sea, la fuerza que tiene el fármaco de darnos efecto. Eso hacen los antagonistas no competitivos. ¿Ok, chicos? Estos dos tipos de antagonismos tienen que tener muy claro. Preguntas. Repito, si tienen dudas, normal, chicos, díganlo. Chicos, chicas, creo que hay más chicas que chicos. Sí. Hay mucho más chicos, chicas que chicos. Bueno. Ya. Seguimos. A ver. Ya terminamos con los antagonistas. Acuérdense, ¿no? De los dos gráficos. Este va a disminuir la eficacia, o sea, va a cambiar verticalmente. Y en este caso va a cambiar horizontalmente, ¿no? Se va a ir desplazando hacia la derecha porque disminuye la potencia del fármaco. ¿Ok? Traten de entenderlo y no memorizárselo tal cual. Ya. Ahora sí empezamos, ya estamos casi en la última parte.
Tipo de receptores. Tenemos 5 tipos, vamos a clasificar en 5 tipos de receptores. Ionotrópicos, metabotrópicos, que tienen función enzimática, que están unidos a enzimas y que son intracelulares, ¿ok? A todos estos receptores se puede unir varios tipos de fármacos y dependiendo de eso cambia cómo hace efecto hacia la célula, ¿no? Ese es el mecanismo de acción, así tal cual, de los fármacos, la farmacodinámica de los fármacos, ¿ya? Tienen que tener muy en claro por eso qué tipo de receptores estamos hablando siempre. Ya, chicos, y es importante que en sus exposiciones de las tareas, ¿no? De laboratorio, de seminario, siempre pongan farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos. Así tienen mucho más puntos y se aprenden mejor los fármacos, ¿ya? Empezamos con los ionotrópicos. Ese es súper fácil. Simplemente funcionan como canales que pasan los iones, ¿no? Simplemente. Hay 2 tipos de canales que están en nuestro organismo. Hay canales que se activan por voltaje, o sea, cuando cambia el voltaje de la membrana, se abre y empieza el flujo hacia adentro de la célula. Otro tipo es que se abren con ligandos. Ligandos son hormonas, sustancias químicos que se unen al receptor y se abren, no se activan. Ese es el ligando, que se une y se activa. Tiene su sitio de unión. Se activa simplemente por voltaje. En este caso, estos canales que se activan por voltaje son mucho más rápidos. Se pueden llamar también canales rápidos de sodio. Y en este caso son un poquito más lentos su actividad. Fármacos, por ejemplo, ¿no? Que actúan en estos canales rápidos de sodio, es la lidocaína. Lidocaína, muy importante, se activa en el corazón, es un fármaco antiarrítmico y como acá también lo dicen, ¿no? Otros fármacos antiarrítmicos también activan o disminuyen la actividad de este canal iónico, ¿no? Que es activado por el voltaje. En este caso tenemos otro, por ejemplo, el glutamato. El glutamato se une a su receptor y abre el canal de sodio. ¿Ok, chicos? Ionotrópicos. Acá le llamamos, apréndanse del nombre siempre. Receptores ionotrópicos. En esta clase ya lo hemos mencionado, un tipo de receptor ionotrópico. ¿Alguien puede decírmelo, explícito? ¿Se acuerdan el nombre del receptor ionotrópico que ya he mencionado en esta clase? Es un receptor que tiene función de un canal iónico. ¿Se acuerdan? El receptor nicotina. Muy bien, sí, Vivian, excelente. Creo que yo te di clases en bioquímica, ¿sí o no? Ya, muy bien. Sí, ¿no? Ya. Muy bien, el receptor nicotínico es un receptor ionotrópico. Siempre traten de clasificar qué tipo de receptor estamos hablando cuando estamos hablando de un receptor. Ya, uy, está mal acá la debo. Ya, el receptor nicotínico, como bien nos dijo Vivian, el receptor nicotínico es el receptor de la acetilcolina, un ejemplo, que se activa uniéndose la acetilcolina al receptor y lo que hace es pase del sodio del extracelular al intracelular, ¿sí o no? ¿Y qué hace cuando el sodio aumenta dentro de la célula? Se despolariza la membrana. ¿Y qué hace? Ocurre con contracciones de músculos, se activa más el nervio, etc. Esto se encuentra en el sistema nervioso central, ganglios autónomos y en la unión neuromuscular, ¿no? Eso ya les he hablado. Es por eso que ocurre la contracción muscular. ¿Qué hace cuando se activa el receptor nicotínico? Se despolariza la célula. Ese es el efecto que nos da el fármaco, ¿no? Un ejemplo, acetilcolina. Ahora, el receptor GABAérgico, ¿no? Otro ejemplo de un receptor ionotrópico. En este caso va a ser un canal de cloro, del ion de cloro. No, acá tenemos un receptor GABAérgico. Cuando se une el GABA, por ejemplo, se abre el canal, se activa el canal y lo que hace es el pase del cloro, ¿no? En este caso va a entrar un ion negativo. ¿Qué pasa? Se hiperpolariza la célula y se desactiva la célula, ¿no? Se hiperpolariza la célula. En este caso, lo que va a hacer es la inhibición de la función del nervio del sistema nervioso central. ¿Ok? Por eso es que tenemos ansiolíticos, sedantes, hipnóticos en este grupo de fármacos que actúan en este receptor GABAérgico, ¿ok? Como que tranquilizan el nervio. En cambio, los receptores nicotínicos se unen los fármacos excitadores
de los nervios, ¿no? En este caso, en el sistema nervioso central, o excitadores del músculo, ¿ok? Diferentes. Pero mismo categoría de receptor, ¿no? Receptor ionotrópicos. Siguiente, este es más chévere todavía. Receptores metabotrópicos. Metabotrópicos van a tener 3 partes, ya cambiamos de receptor. Metabotrópicos van a tener 3 partes de vía de señalización. Primero está el ligando, un ejemplo el glucagón, el receptor, el transductor y el amplificador. No, perdón, receptor, transductor y amplificador. Las 3 partes de receptor metabotrópico, ¿ok? Es este mecanismo siempre. El ligando, ¿no? En este caso el glucagón se une al receptor del glucagón. El receptor activa al transductor, que es la proteína G, ¿no? La proteína G se activa y libera una subunidad alfa-alfa, ¿no? Puede ser alfa S, alfa, hay muchos alfas, cualquier alfa. Esta subunidad se une al amplificador, que en este caso es la adenilciclasa. Hay muchos amplificadores. Es una enzima, la adenilciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico, ¿ok? Y a esto ya le llamamos segundos mensajeros. Esta parte lo he sacado de una diapositiva de mi clase de bioquímica, así que algunos pueden que recuerden este proceso. Este proceso tiene los receptores que se llaman receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G. Así lo llaman tal cual porque la proteína G hace una acción principal en este mecanismo de señalización intracelular. Uy, se pasó. Ya. Ok, chicos, ya. Estos 3 pasos, receptor, transductor y amplificador, en este caso de los receptores metabotrópicos. Acuérdense de esto, ¿ya? Y tenemos muchos tipos de receptores metabotrópicos y ya lo hemos mencionado esta clase. Pero como no lo he especificado, les voy a decir. El receptor adrenérgico, ¿no? Los receptores de que se unen la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que son las 3 catecolaminas endógenas que nosotros hacemos, son receptores metabotrópicos, ¿ok? Acá dice norepinefrina, epinefrina, dopamina, se unen a receptores metabotrópicos. Estos receptores son los receptores adrenérgicos, ¿ok? Tenemos también receptores colinérgicos, muscarínicos, que son otros receptores que se unen a la acetilcolina, aparte de los nicotínicos, y etcétera, ¿no? Estos 2 son los más importantes. Receptores adrenérgicos y receptores muscarínicos son los 2 receptores más importantes dentro de este grupo de metabotrópicos, ¿ok? Y como les dije, no se olviden de este proceso, ¿no? Se une el ligando al receptor, el receptor se activa la proteína G. La proteína G libera una subunidad alfa. Y la subunidad alfa va a ir donde el amplificador y el amplificador va a generarnos muchos segundos mensajeros. Acá está mejor escrito, creo. A ver. Este es el amplificador o efector, ¿no? En este caso puede ser la adenilciclasa, puede haber amplificadores como la adenilciclasa, puede haber esta fosfolipasa C, fosfolipasa A2, ya, muchos amplificadores, ¿no? Y dependiendo de qué célula o qué receptor estamos hablando o en qué fármaco estamos hablando, difiere el efector, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? La adenilciclasa, que se activa con la proteína GS, estamos hablando que se activa el receptor beta. En el caso de la adenilciclasa, que se activa por la proteína G1, estamos hablando del receptor alfa 2. Y cuando estamos hablando de una proteína GQ que se activa, estamos hablando de un amplificador de la fosfolipasa C. Y estamos hablando de un receptor alfa 1, ¿no? O sea, los grupitos de cada receptor difieren de cada receptor, ¿no? ¿Qué proteína G tienen? Difieren de cada receptor. Y así difieren del efector también. Casi trabalenguas, pero bueno. Ya. No, como les dije, hay muchos amplificadores, adenilciclasa, fosfolipasa C, fosfolipasa A2, etc. Ya, acá un ejemplo, ¿no? Del receptor alfa 1, cómo se activa cuando el receptor alfa 1 se activa, y les acabo de decir que se activa la proteína GQ. La proteína GQ lo que hace es activar el efector, que es la fosfolipasa C,
va a dividir esta fosfolipasa C, la fosfatidinoinositol 4,5-difosfato en dos sustancias, que es el inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato lo que hace es activar en el sarcoplasma del músculo liso y va a liberar calcio, ¿ok? Este calcio se va a unir a la calmodulina, va a activar a la miosina y ocurre la contracción muscular. ¿Ok? El diacilglicerol, que es la otra sustancia que nos da la fosfolipasa C, también hace otro efecto para activar al músculo liso, ¿no? En este caso estamos hablando del proceso donde el agonista se une a un receptor alfa-1 adrenérgico y hace la actividad, esta vía de señalización intracelular, y que ocurre la contracción del músculo liso, ¿ok? Contraen los músculos lisos. Le hemos hablado, ¿no? Que el alfa-1 adrenérgico se encuentra en los músculos lisos de los vasos sanguíneos y que hace contracción del vaso sanguíneo. Ya terminamos con los que son ionotrópicos, metabotrópicos. Ahora vamos a hablar de los que tienen función enzimática. Ya son menores, lo que van a ver en sus clases, pero que también son importantes y son muy fáciles de aprender. Tenemos al receptor el ejemplo más destacado o el ejemplo que van a ver más van a ser los receptores de tirosina quinasa o tirosina fosfatasas. Estos receptores van a tener función enzimática, ¿ok? ¿Qué ocurre acá? Cuando se une el ligando, por ejemplo, ¿no? Que acá es un factor de crecimiento epidérmico, ¿no? El EGF, se une a su receptor, se dimeriza el receptor, cambia la conformación del receptor y ¿qué ocurre? Se activa la parte que está dentro de la célula, la parte citoplasmática de este receptor. Y funciona como enzima, actúa a otras proteínas y esto va a ser una vía de señalización. En este caso, el factor de crecimiento epidérmico va a activar a la cascada de Ras-MAP quinasa. ¿Ok? Ok. Estos son los receptores que tienen función enzimática dentro de la célula, o sea, en la parte citoplasmática. ¿Ok? Ya. ¿Qué hace este factor de crecimiento epidérmico? Nos conduce a la supervivencia de la célula, proliferación celular, diferenciación de la célula, transporte de la glucosa, muy necesario para un crecimiento de la célula, síntesis de glucógeno, ¿no? O sea, todo esto, el ligando, como el nombre lo dice, factor de crecimiento epidérmico, nos da una vía de señalización para hacer estos cambios en la célula, ¿ok? Ya. Un ratito. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Nada? Ya. ¿No? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Seguimos entonces. Los receptores acoplados a enzimas, ¿no? Ya estamos en el cuarto tipo de receptor. Tenemos acá los receptores de citosina, receptores tipo TOL. En esto ya no tienen actividad enzimática el mismo receptor, sino se une a un receptor aparte, ¿no? Se une a una enzima que es ya aparte del receptor. En este caso tenemos al JAK, ¿no? Al llanosinasa, que es una enzima. La citosina se une, el JAK quinasa se une a este receptor y empieza a tener esta vía de señalización que en este caso lo llamamos la vía de señalización de JAK-STAT. Sí creo que lo han escuchado en algunas lecturas. Esto lo puede hacer las hormonas de crecimiento, citocinas, prolactinas. Esta vía de señalización lo que va a hacer es lo mismo, ¿no? La proliferación celular, activación, transporte de glucosa, etcétera, ¿no? Ya, un poco diferente con los que son en sí, con los que el receptor en sí tiene función enzimática. Este tiene que unirse una enzima a su parte de citoplasma del receptor, ¿ok? Ya. Ahora vamos a ver los receptores intracelulares que lo hemos mencionado un poco al principio. En este caso, los ligandos, ¿no? La sustancia que se va a unir a los receptores son estrógenos, testosterona, hormonas tiroideas, sustancias que, como les dije, son lipofílicas, o sea, se unen fácilmente a la grasa. ¿Y de qué estaba hecha la membrana plasmática? De bicapa lipídica, ¿sí o no? Y es por eso que estos fármacos lipofílicos o estas hormonas pasan normalmente dentro del citoplasma, o sea, entran dentro de la célula
Y acá se unen a los receptores citoplasmáticos, ¿no? Acá se unieron. ¿Y cómo funciona? Como factores de transcripción. ¿Ok? Se convierte en factores de transcripción y regula la expresión de genes adentro del núcleo, ¿no? Estos se translocan al núcleo y hacen expresión genética. ¿Ok? Más directo su forma de acción. Y acá tenemos muchos ejemplos: glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógeno, vitamina D. Todos los que son sustancias lipofílicas van a actuar como factores de transcripción y cambiar la función de la célula. ¿Ya? Con esto ya terminamos los 5 tipos de receptores que tenemos que tener en cuenta. Los últimos 3 son mucho más fáciles. Los primeros 2, ionotrópicos y metabotrópicos, sí, ténganlo muy en cuenta, repásenlo bastante y comprendan, ¿no?, cómo funcionan. ¿Qué tal el ruido? Un poco. Preguntas, dudas, quejas, nada. Ya, espero que estén ahí, chicos, y escuchándome. Ya, relación entre la acción del fármaco y la dosis de administración. Este también es un tema muy fácil, pero que lo preguntan bastante en los exámenes. La dosis, ¿no?, que se administra el fármaco. Primero, digamos, ¿no?, que estamos añadiendo 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, ¿no? Esos gramos, esas dosis, por ejemplo, en la adrenalina es una dosis que no tiene efecto, es dosis sin efecto. Vamos a ir aumentando los gramos, 4 gramos, 5 gramos, llegamos a la dosis mínima efectiva, así se llama cuando se ve un poco de efecto del fármaco. ¿Ok? Pasando esta dosis ya va a tener el nombre de dosis terapéutica, ¿no? Que es el rango donde nosotros en el futuro, cuando seamos médicos, vamos a administrar los fármacos. La dosis terapéutica. ¿Sí, chicos? Fácil, ¿sí o no? Vamos a ir aumentando 5, 6, 7, 8, 9, 10 gramos. Llegamos ya a la dosis mínima tóxica, que es donde no debemos llegar. Dosis mínima tóxica, ¿ok? 10 gramos. Ya pasando a esto, ya le llamamos dosis tóxica, que es una dosis ya que nos sirve el fármaco, no debemos administrarlo. Vamos a seguir aumentando. Seguimos el experimento, a ver qué tantas ratitas, qué reacción tienen las ratitas de los experimentos. Triste, ¿no? Pero eso hacen. Dosis, llegamos, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15 gramos, llegamos a la dosis mínima letal, ¿no? La dosis mínima letal es cuando ya las ratitas empezaron a morir, ¿no? Y ya pasando a esto, obviamente que es dosis letal, que jamás se le puede administrar al paciente. Acuérdense de esos nombres: dosis sin efecto, dosis terapéutica, dosis tóxica y dosis letal, ¿ok? Y cómo cambiar los nombres acá, ¿no? Dosis mínima efectiva, pasando a eso, dosis terapéutica. Dosis mínima tóxica, pasando a eso, dosis tóxica. Ya, acá, este sí te va a venir también mucho en el examen. Índice terapéutico, ¿ok? Relación entre la acción del fármaco y la dosis de administración. Seguimos. Índice terapéutico. Esto nos refleja la seguridad del fármaco. Cuanto más grande sea este número, es más seguro el fármaco. ¿Ok? ¿Por qué? Tienen que comprender el por qué. Se calcula dividiendo la dosis letal y la dosis efectiva. Perdón, la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. ¿Por qué le dicen 50? Porque a la hora de experimentar un fármaco, lo que hacen es, por ejemplo, ¿no?, agregarle este fármaco la cantidad de 5 gramos a 100 ratitas. Y a los 50 ratitas se le vio efecto. Esa es la dosis efectiva 50. Seguimos administrando. Hemos dicho que 15 gramos era la dosis letal. Ya, dosis letal 50 significa, si le añadimos 15 gramos de fármaco a 100 ratitas, 50 se murieron. Ya, esa es la dosis letal 50. Fácil de aprenderse, ¿sí o no? Y el índice terapéutico se saca dividiendo la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. ¿Ya? Y cuanto más grande sea este sitio, es más seguro el fármaco, ¿no? Porque la dosis efectiva 50 va a ser de una mínima cantidad de 5 gramos y la dosis letal ya se necesita ya 20, 50, 100 gramos de fármacos para matar a las ratitas, ¿ok? Cuanto más grande sea este rango, es más seguro el fármaco. Es muy fácil de aprenderse.
Y ya. Por eso ahora vamos a comparar dos fármacos. Tranquilos, vamos a cambiar el idioma de esta imagen. Es que no encontré una imagen bonita en español. Supongo que hay, pero no lo encontré, lo saqué de mi libro. Efecto máximo, ¿no? Acá en el eje Y y en el eje X tenemos la dosis que se administra. Tenemos al fármaco A y al fármaco B. Vamos a comparar el índice terapéutico y la seguridad de estos dos fármacos y ustedes me dicen cuál es el fármaco más seguro. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Cuál es el fármaco más seguro? ¿La A o la B? ¿Alguien? Ya. No te viví. Ya. Chicos, ¿cuál es más seguro? Es fácil, creo. Miren, acá, por ejemplo, el fármaco A, le administramos 5 gramos y ya llegamos a la dosis efectiva 50. O sea, ya a 50 ratitas se le vio el efecto del fármaco. Muy bien, todo chévere. El fármaco B todavía se tenía que administrar 7 gramos para que llegue a su dosis efectiva 50, ¿ok? O sea, se tardó el efecto. Tú piensas que es mal fármaco, ¿no? Que el A es mejor. Pero cuando vamos aumentando ya el fármaco A, cuando le administramos 10 gramos, ya llegó a su dosis letal 50. O sea que 50 litros ya se murió. Es peligroso. O sea, es muy poco el fármaco que tolera estas ratitas. En cambio, el fármaco B, le administramos 30 gramos y recién llega a su dosis letal 50, ¿ok? El rango de la B, del fármaco B, es mucho más grande que el fármaco A. O sea, si queremos decidir ¿no? cuál administrar al paciente, vamos a elegir el B, el que tiene el índice terapéutico más mayor. El que tiene el índice terapéutico mayor, ¿ok? Que en este caso es la B, chicos. ¿Ya? Chicas, chicos. Ya, espero que me hayan entendido sobre esto. Ya, último tema. La vía de señalización que ocurre en el tejido muscular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nos va a ayudar mucho más a comprender cómo actúan los fármacos a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la farmacodinámica. ¿Por qué? Tejido muscular tenemos en varios sitios. Primero que nada, casi todo nuestro cuerpo es tejido muscular por el tejido muscular esquelético, ¿no? Después, el corazón, nuestro órgano súper importante, que cuando se para nos morimos. Tejido muscular cardíaco, importante comprender esto. Fisiología, ¿no? Y al final, tejido muscular liso. A ver, ¿quién me puede decir en dónde podemos encontrar tejido muscular liso? Ya mencioné algunos en esta clase. ¿En dónde más podemos encontrar? Creo que alguien escribió. Ah, la B, muy bien. Patricia, me había respondido bien. Sobre, no te había leído. Ya, chicos, ¿qué me dicen? ¿En dónde de nuestro cuerpo encontramos más músculo liso? ¿En el corazón? Músculo liso. El músculo del corazón es un músculo estriado, pero muy buena participación. ¿Quién me participó? Que no puede verlo. Ángelo. Ángelo, gracias. No, normal, Ángelo. Muy bien tu participación, gracias. Es válido equivocarse. Aprendémonos. El músculo del corazón y el músculo esquelético son músculos estriados. Y el músculo liso, ¿en dónde lo encontramos? ¿En dónde tenemos músculo de nuestro cuerpo? En los vasos sanguíneos, en el estómago, intestino. Muy bien, sistema digestivo, excelente. Ya, vasos sanguíneos, sistema digestivo, bronquiolos, bronquios, todas esas partes tenemos músculo liso, ¿sí o no? Excelente. Patricia, otra vez creo que nos ha participado, también Sebastián, que nos participó por mensaje. Excelente. Y es por eso que necesitamos saber qué ocurre dentro de las células cuando se unen los fármacos, ¿ya? En el tejido muscular esquelético, ¿cómo se activa? Como les he dicho, ¿no? Primero tiene que activarse esta neurona motora, el nervio tiene que excitarse, llega la señal eléctrica al nervio, a la placa neuromotora, a la unión neuromuscular o placa neuromotora. Como les dije, ¿no? Se libera neurotransmisores, que por ejemplo es la acetilcolina, puede ser noradrenalina,
estos se van a unir a sus canales iónicos y los canales iónicos se abren y liberan sodio, ¿no? Cuando liberan sodio, ¿qué ocurre? Aumenta la carga eléctrica dentro de la célula, que significa que se despolariza la célula, ¿ok? Cuando se despolariza la célula, se libera acetilcolina, receptor nicotínico, se activa, ya ocurre el potencial de acción. Y lo que ocurre es que en esos túbulos T va a transmitir este potencial de acción a toda la fibra muscular. Luego, acá tenemos en el túbulo T los receptores de dihidropiridinas, ¿no? Receptores de dihidropiridinas que directamente van a activar a estos receptores que están acá, que se llama la rianodina. Estos receptores de rianodina se encuentran en el sarcoplasma, en el retículo sarcoplasmático de los músculos, que estaban acumulando alta cantidad de calcio, ¿ok? Cuando se activan estos canales de calcio, que es la rianodina, se libera bastante calcio adentro de la célula del músculo, ¿ok? Y acuérdense, la liberación del calcio conlleva a la contracción muscular. El calcio va a activar a la actina se une con la miosina y que van a hacer una puente cruzada. Ya, salida del calcio, muy importante, y nos da el puente cruzado y así va a ocurrir la contracción del músculo esquelético o músculo estriado, ¿ok? Acuérdense, se activa la actina, se une con la miosina, hace puente cruzado y hace la contracción muscular. También sería bueno de que se acuerden que cuando se activa la rianodina, que funciona como un canal de calcio, se libera calcio y se activa, ¿no? Hace todo el proceso que acabo de decir. Ya. Lo mismo con el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco, al igual que el tejido esquelético, el tejido muscular esquelético es un tejido muscular estriado. Así que tiene casi la misma función. A diferencia que el corazón, como ustedes saben, tiene estímulos eléctricos que manda las células del marcapaso autónomas. O sea, tenemos ya células que generan electricidad automáticamente. A esto le llamamos nódulo sinusal, ¿no? A este conjunto de células, nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha, ¿sí o no, chicos? Ya. Ya. Primero se activa el nódulo sinusal, nos manda electricidad. Se activan los canales lentos de calcio, los canales L de calcio, que está acá en la membrana de la célula del corazón. Disculpe que sea en otro idioma, vamos a ir viendo en español poco a poco, tranquis. Ingresa el calcio dentro de la célula. ¿No? Y este aumento de calcio dentro de la célula lo que hace es liberar más calcio todavía, activando a estos receptores de rianodinas, que ya hemos visto hace un ratito. No, los receptores de rianodinas van a estar en el retículo endoplasmático, sarcoplasmático del músculo, que estaban acumulando alta cantidad de calcio. Como se abren estos canales, se sale hacia afuera. Esta liberación de calcio se le llama liberación de calcio inducida por calcio, ¿ok? Porque gracias al aumento de calcio salió más calcio. Y como les dije, cuando hay más calcio, hay más contracción del músculo. Al igual que el músculo del esquelético, el calcio activa la actina, se une con la miosina y hace el puente cruzado y hace la contracción muscular, ¿sí o no? Acá tenemos la actina y acá la miosina, ¿ya? Después, en el corazón lo importante es que es rítmico la contracción, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. O sea, ¿qué pasa en la fase de relajación del corazón? Este fosfolama es lo que quiero que se acuerden bien, ¿ya? En el periodo de relajación, el calcio lo que tiene que hacer es ser reabsorbido en ese sarcoplasma, gracias a las bombas de calcio que tenemos acá, ¿no? ¿Ok? Y lo que hace el fosfolama es regular esta bomba de calcio negativamente. O sea, cuando el fosfolama está activo, la bomba no funciona y cuando está inactivo, la bomba funciona y reabsorbe bastante calcio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tenemos la bomba de calcio que se activa en la fase de relajación del corazón, ¿no? En la fase de relajación del corazón.
y reabsorbe calcio para acumular calcio dentro del sarcoplasma y en la fase de contracción dar más calcio al músculo, ¿ok? El fosfolamba es una molécula que es una proteína que regula negativamente a esta bomba. Cuando el fosfolamba está activo, la bomba se inactiva, lo contrario, y cuando el fosfolamba está inactivo, la bomba se activa más. No, y es por eso que hay fármacos que activan al que inactivan al fosfolamba, activan más a la proteína, a esta bomba de calcio y hacen que el calcio se reabsorba más en este retículo sarcoplasmático. ¿Y qué pasa cuando hay más calcio en el retículo endoplasmático? En la fase de contracción va a haber más contracción porque va a haber más calcio que pueda salir. ¿Se entiende? Pues estos fármacos van a hacer una actividad inotropismo positivo, ¿sí o no, chicos? Inotropismo positivo, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué me puede decir qué es inotropismo positivo? Mayor fuerza de contracción. Muy bien, Vivian, excelente, me encanta. Ya, ahora, Vivian, ¿qué es cronotropismo positivo? Perdón que te agarré. Frecuencia cardíaca. Mayor frecuencia. Inotropismo positivo es fuerza de contracción del corazón. Muy bien. Cronotropismo positivo, ¿qué te suena? Cronotropismo positivo. ¿Alguien que quiera ayudar a Vivian? ¿Qué es cronotropismo positivo que les dije que anotaran? Frecuencia cardíaca. Muy bien, Ángelo, excelente. Es la cantidad de bombeo que tiene el corazón por minuto, frecuencia cardíaca. En este caso del fosfolamba estamos hablando de fármacos que son inotropismo positivo. ¿Por qué? Porque aumentan la fuerza de contracción que tiene el músculo. ¿Por qué? Porque nos da más calcio adentro de la célula del músculo cardíaco. Ya ves que es más fácil, cuando sabemos toda la vía de señalización, es más fácil de aprendernos los fármacos, porque no nos aprendemos, no nos memorizamos totalmente, sino tenemos que comprender cómo funciona. Ya, como les dije, aumenta la reabsorción de calcio al sarcoplasma cuando inhibimos al fosfolamba. Hay fármacos así. Y estos fármacos son los fármacos que por ejemplo, ¿no? que se unen, ¿no? al receptor metabotrópico, aumenta el AMP cíclico intracelular y aumenta la fuerza de contracción de las células. ¿Cómo lo hacen esto? Porque gracias a los AMP cíclicos van a fosforilar al fosfolamba, lo inactivan y así aumentan la reabsorción de calcio al sarcoplasma, ¿no? El AMP cíclico lo que hace es fosforilar al fosfolamba. Qué raro suena. Como le dije, ¿no? Para el siguiente periodo de contracción aumenta la cantidad de iones de calcio que se libera por el sistema de liberación de calcio inducida por calcio. Ya. Ahora, último. Ya terminamos con esto. Tejido muscular liso. Uy, me pasé. Ya. Más de 1 hora estamos. Tejido muscular liso. Ya. La clave acá principal que se tiene que acordar sí o sí es que lo que se activa en el caso del músculo estriado y en el músculo estriado, ¿no? Que es el músculo del corazón y el músculo esquelético, estos dos se activa la actina, ¿sí o no? El calcio lo que activa era la actina. En cambio, en el músculo liso, el calcio no activa la actina, sino activa a la miocina. Hace el puente cruzado y ocurre la contracción muscular. Ya, chicos, se entiende perfectamente con eso. ¿Qué ocurre acá en el músculo liso? A ver. Ya. Hemos visto, ¿no? Un ejemplo con el músculo, con el receptor alfa-1 adrenérgico. Perdón, que se activaba el GQ, acá tenemos el receptor alfa-1 adrenérgico que está unido a una proteína GQ. Esta proteína GQ lo que hacía era activar a la fosfolipasa C. Ojalá que esté traducido, yo creo que lo había traducido. Sí, mira, fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a dividir, ¿no? Y nos va a dar el diacilglicerol y inositol 3-fosfato. Inositol 3-fosfato va a activar a la receptor de anodina que está en el sarcoplasma. Esto va a generar un montón de calcio. El calcio se va a unir con la proteína calmodulina, va a
ocasionar, ¿no? Va a generar un conjunto calcio-calmodulina y esto va a activar a la cadena miosina cadena ligera quinasa, que es la MLCK. Miosina cadena ligera quinasa, ¿ya? Y esta miosina cadena ligera quinasa, cuando se activa, va a activar a la miosina, va a fosforilar a la miosina y va a juntarse con la actina y hacer el puente cruzado. Y va a ocurrir la contracción del músculo, ¿ok? En cambio, ¿cómo se inhibe la relajación? ¿Cómo se relaja el músculo liso? Cuando aumenta el AMP cíclico, a diferencia del corazón, ¿no? El corazón, cuando aumentaba el AMP cíclico, ¿qué ocurría? Ocurría más fuerza de contracción. En cambio, en el músculo liso, ¿qué ocasiona el AMP cíclico? Fosforila o activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a fosforilar a la miosina cadena ligera quinasa. Y si la miosina cadena quinasa se fosforila, se inactiva, ya no va a haber quien active a la miosina. ¿Se entiende, no? Cuando aumenta el AMP cíclico, en el caso del músculo liso, se relaja el músculo liso, ¿no? Y cuando aumenta, mira, el GMP cíclico también desactiva el músculo, relaja el músculo. ¿Cómo? Desfosforilando a la miosina. Y cuando se desfosforila la miosina, se desactiva la miosina. Y cuando se desactiva la miosina, se relaja el músculo. Ya no hay contracción muscular. Ya, chicos, estaba fácil, creo, la última parte. Espero que me hayan entendido todo. Acá está la bibliografía. Bueno, yo uso un libro japonés en base que está muy resumido y me parece muy excelente ese libro. Y también, ¿no? Con las bases de Goodman. Gracias, chicos, por su atención. Espero verlos en la próxima clase también. Ahorita les voy a mandar el forms del post-test. Espero que me hayan entendido. Si tienen preguntas, aprovechen antes de que le mande el forms.